Estamos con Noris Argot, corresponsal de Grupo Imagen en Venezuela. Qué bueno que ya la tenemos en la línea. Noris, buenos días. Buenos días, Ivonne. Muchas gracias por el pase. Al contrario, Noris, gracias por hacer el esfuerzo, pese a la dificultad que hay con la comunicación, de comunicarte con nosotros. Y por favor, cuéntanos cómo está viviendo en este momento el pueblo venezolano, pues estas horas que me imagino son de búsquedas de personas que puedan estar sobreviviendo bajo los escombros. Bueno, la situación al momento es bastante dramática, bastante crítica. Creo que estamos todos en un estado de shock porque nadie se esperaba que sucediera esto. Somos un país que, si bien tenemos una cierta incidencia sismológica, tenemos una gran falla, realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados. El último terremoto que nosotros vivimos fue en el año 1967, que básicamente lo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Yo ni siquiera existía. Pero a ese punto lo traigo a colación para ilustrar lo poco preparados que estábamos para este tipo de situación. Entiendo. Tengo entendido que, por ejemplo, en México ustedes están un poco más acostumbrados porque tienen gran incidencia sismológica recurrentemente, ¿no? Pero aquí los venezolanos no estábamos listos para esto. De hecho, ayer, por ejemplo, estábamos en una festividad pública, en un día feriado, ¿correcto? Y estábamos todos en casa prácticamente. Yo estaba realmente en pijama, eran las 6 de la tarde, un día feriado normal, estaba viendo la Copa Mundial y de repente comienzo a sentir este temblor tan fuerte que parecía como que si se nos fuera a caer el piso como si fuéramos, no sé, es algo que es difícil explicar, como si la tierra rugiera, como si se fuera a tragar el edificio la tierra, ¿no? Y comenzamos a escuchar cómo se resquebrajaban las paredes y se empezaban a caer todos los objetos. Es algo que, bueno, ustedes, como repito, los mexicanos, están más acostumbrados a eso, pero para nosotros fue una novedad completa. No, por supuesto, porque si el último sismo, la última experiencia sismológica fue hace 62 años, ¿dice? ¿63 años? Sí, casi, sí, más de 60 años. Más de 60 años. Ahora bien... Sí, 63 años. 63 años, Noris Argote, corresponsal de Grupo Imagen en Venezuela. ¿Cuál ha sido la respuesta de organización ciudadana y gubernamental de autoridades de diversos niveles para enfrentar pues esta auténtica emergencia? Mira, lo primero que tenemos que decir, y es necesario que lo sepa la comunidad internacional, es que Venezuela es un país que ha sido severamente golpeado por una crisis económica y humanitaria que ha durado más de 2 décadas. Entonces, todas las infraestructuras, tanto de servicios públicos como de salud pública, están completamente resquebrajadas y no están en la capacidad de atender por sí solas la magnitud de lo que está ocurriendo acá. Estamos hablando de que hasta ahora tenemos un reporte de 164 personas fallecidas y más de 900 heridas. Pero hay un estado que es aledaño a Caracas, que es La Guaira, que es donde está el principal puerto del país y el principal aeropuerto internacional del país, que quedó completamente devastado, y allí no han llegado los reportes que hemos podido escuchar de la gente, es gritos desesperados de ayuda, porque no han llegado las fuerzas de seguridad, ni tampoco han llegado las fuerzas de rescate, y hay muchísimas viviendas colapsadas y están pidiendo auxilio, además de que se perdió completamente la conectividad, tanto de internet como de telefonía móvil y celular, y fija allá en ese estado. Entonces yo creo que ese es el estado que ha sido más afectado en toda esta tragedia y no ha recibido ayuda. Es decir, no tenemos la capacidad de respuesta para atender por nosotros mismos esta tragedia. Estamos básicamente a la merced y rogando por la ayuda internacional que nos han ofrecido. Por supuesto que sí, que en este momento es clave todos los equipos de rescate de grupos de expertos de países como México, Chile, donde Japón, Estados Unidos, donde pues hay experiencia con grupos caninos también para este tipo de maniobras que son vitales en las primeras 72 horas después del sismo, Noris. Correcto. Y lo más importante que hay que decir es que precisamente como no somos un país acostumbrado a que esto suceda, digamos que este es el desastre natural más grande que hemos vivido en 126 años, para ponerte un ejemplo.
no estábamos preparados para esto, entonces evidentemente los protocolos, no existen protocolos incluso, no había protocolos de cómo accionar. Lo poco que sabemos es lo que hemos visto en lo que nos han enseñado en la escuela, en los trabajos, pero no había un protocolo organizado y eficiente que hiciera frente a lo que estamos viviendo. Y en este momento tenemos noticias del desplazamiento de equipos de rescate de Chile, por ejemplo, o de Colombia, o los propios venezolanos que estén ya organizándose para esa tarea en específico, Noris. Sí, bueno, yo creo que va a ser un poco difícil que la ayuda internacional llegue tan rápido. Como te dije, el principal aeropuerto está completamente afectado. Lo más probable es que canalicen esta ayuda a través de la base aérea militar de La Carlota, que está cercana a la zona del desastre en la capital, a Chacao. Y bueno, por allí pudiera canalizarse la llegada de algunas aeronaves y de algunos rescatistas de afuera. Sin embargo, pues aquí lo que están pidiendo las autoridades locales y el gobierno central es que toda aquella persona que sea capaz y que pueda, y que tenga conocimientos de primeros auxilios, de ayuda, se apersone a ayudar a los rescatistas, porque de verdad que no se dan abasto. El punto neurálgico de información. Adelante, Noris. Perdona, Ivonne. Adelante. Me faltó comentarte algo. Incluso están pidiendo ayuda de contratistas privadas para que ayuden con la maquinaria, porque el Estado no tiene la maquinaria necesaria disponible para movilizar todos los escombros que hay que movilizar. Ese es un punto clave, que la reacción del empresariado, del sector correspondiente, de los profesionales de la construcción, pues se articule y se active de la manera más pronta. Sí, correcto. Eso es lo que se está pidiendo, que todos aquellos que dispongan de maquinarias pesadas para mover escombros y para mover estructuras que se apersonen, porque no se dan abasto, no hay la suficiente maquinaria en el Estado para atender esto. Entendemos que se trata de una situación inédita, de mucha gravedad, para la que, como tú nos has señalado, no existía una logística previamente establecida ni protección civil armada, pero ¿cuál ha sido desde tu punto de vista la reacción gubernamental, tanto para canalizar la información como para hacerse llegar la ayuda y organizar, articular el despliegue de operativos? ¿Me preguntas cuánto tiempo necesitan o cuánto No, ¿cómo estás observando? ¿Cómo estás observando la reacción gubernamental y la difusión de información para orientar a la población? La respuesta fue completamente tardía, es decir, esto ocurrió a las 6 de la tarde y la presidenta encargada vino a dar declaraciones casi a las 12 de la noche, las primeras declaraciones. Es decir, no hubo una respuesta inmediata. Muchos medios de comunicación fueron afectados y trataron de alguna manera de hacer reportes, pero por supuesto de forma intermitente. Venezuela además sufría un bloqueo importante por parte del Estado de redes sociales claves y vitales en este tipo de desastres, como la red social X, que es por donde podíamos comunicarnos y obtener información, sobre todo para los venezolanos que viven afuera, la gran diáspora que vive afuera. La manera de comunicarse era por redes sociales y estaba bloqueado. Gracias a Dios levantaron este bloqueo, el gobierno levantó este bloqueo, pero estábamos en esa situación de indefensión, inclusive. Noris Argot, corresponsal de Grupo Imagen en Venezuela, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar muy pendientes. En un próximo enlace te pediríamos que nos compartas los contactos donde los mexicanos, que sin duda alguna vamos a estar con el pueblo venezolano, podemos canalizar ayuda y presencia material con ustedes, por favor. Y gracias por el esfuerzo de comunicarte con nosotros. Seguimos muy pendientes. Gracias a ti, Ivonne.